Y hoy día, con la ayuda del Señor, continuamos con nuestra serie Afirmando el Corazón con la Gracia. La semana pasada participamos del culto unido del Presbiterio de la Quinta Región, un tiempo de mucha bendición, agradeciendo al Señor también. El día 31, aquí en nuestro país, recordando el Día de la Iglesia Evangélica, pero particularmente trayendo a nuestra memoria la Reforma Protestante, agradeciendo al Señor que en la historia Él no ha dejado a su iglesia abandonada, sino que hay luces que se han encendido en medio de la oscuridad o cuando las tinieblas quieren prevalecer. Sabemos que nada puede prevalecer contra nuestro Señor. Y eso es lo que recordamos y conmemoramos el fin de semana pasado. Hoy día retomamos nuestra serie, Afirmando el Corazón con la Gracia. Hemos hablado o hemos visto cómo hacer frente al desánimo. Hemos visto también cómo hacer frente a la incertidumbre. Dos afectos del corazón que están muy presentes sobre todo este tiempo que nos ha tocado a la gran mayoría de nosotros no solo estar en casa, sino que también enfrentando ciertas medidas, ciertos momentos en los cuales no sabemos qué va a pasar, situaciones que nos desaniman. Hemos podido ver cómo la palabra del Señor, a través de la gracia que nos ha sido impartida en Jesucristo, nos entrega herramientas prácticas que solamente pueden funcionar a través de corazones que están arraigados en Jesús. Creo que eso es una de las claves para poder comprender esta serie de sermones que estamos compartiendo y poder aplicarla a nuestra vida. Nada de lo que nosotros podamos leer en las Escrituras va a tener un sentido profundo y transformador si nosotros no tenemos una relación viva y dependiente con Jesús. Recuerden, como fue en nuestro sermón inicial, nosotros no compartimos las verdades de las Escrituras como si fueran un libro de autoayuda o un lugar en donde uno se va a encontrar con un terapeuta que te entrega ciertos tips para poder arreglar los problemas que tienes y salir adelante. La única forma que la Escritura pueda tener una relación directa con nosotros es a través de Cristo. Y hoy día quisiera compartir con ustedes, reflexionar junto con ustedes, queridos hermanos, amigos también que están participando de esta transmisión, sobre la intolerancia, Y es complejo hablar de tolerancia e intolerancia porque es inevitable que en nuestros corazones hayan presupuestos y ciertos prejuicios al respecto cuando escuchamos que alguien va a hablar de tolerancia o intolerancia. Podemos pensar que ya nos vamos a ir como a un extremo del open mind, así mente totalmente abierta y cero intervención y hagamos lo que sea, no importa, toleremos. O por otro lado nos vamos a la cero tolerancia, en donde una mente obtusa busca justificar cualquier tipo de argumento sin ningún tipo de diálogo, sin ser capaces de ser sabios o dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y saber dialogar con los otros. El tema de la tolerancia está muy presente hoy, sobre todo, para qué decirlo, en nuestro país, con pensamientos muy polarizados respecto de política y otros temas también sociales. Y esto también afecta a la iglesia. Hoy día quisiera que pudiéramos hablar de tolerancia e intolerancia en el contexto de la iglesia. Es un tema bastante amplio, en donde también nosotros los cristianos somos llamados a ser tolerantes con los de afuera. Sin duda, la Escritura nos presenta esta realidad. Pero hoy día yo quisiera compartir con ustedes respecto del llamado particular que Dios nos hace como iglesia. ¿Qué otra cosa es bueno aclarar antes de continuar con el sermón? De que uno quisiera plantear soluciones o plantear desafíos a nivel macro, como a toda la iglesia. Es un poco difícil porque no conocemos cada contexto. De hecho, el texto que vamos a leer hoy está en 1 Corintios 1:10. Y ya lo vamos a leer. ¿Es una palabra o es una exhortación? Claramente es una exhortación que el apóstol Pablo da a una iglesia en particular, que tenía un problema en particular. Y cada iglesia local tiene sus problemas particulares y tiene sus contextos y sus realidades. Seguramente
Las diferencias políticas que existen hoy en nuestro país son distintas a las que hay en Holanda, las que hay en Estados Unidos y en otros lugares. Ya pueden haber factores en común, pero son diferentes. Entonces, cada contexto es distinto. Cuando hablamos de temas sociales, cuando hablamos de temas morales, cuando hablamos de crianza de los hijos, de familia, de la relación entre el hombre y la mujer, y así, y un montón de otros temas que hoy día están presentes en nuestra sociedad y que la cultura también los pone ahí en la palestra, pensamos diferente. Pero, insisto, hoy día quisiera que pudiéramos verlo como un desafío también a cada iglesia local y que partiéramos por esforzarnos en esto, a lo que la Escritura nos manda claramente, de manera local, para que así pudiéramos esperanzadoramente expandirnos a una mirada más macro. Esa era la palabra que estaba buscando, expandirnos a una mirada más macro. Yo les voy a leer el texto que está en 1 Corintios 1:10, que seguramente usted no lo ha leído, o si quizás no lo ha leído, se va a sorprender. Yo podía compartir este texto con unos muy buenos amigos a mitad de semana, y cuando lo escucharon se sorprendieron. Y creo que para quienes lo han podido leer y lo van a volver a escuchar, se van a sorprender, porque aquí nos encontramos con un imposible. Nos encontramos con lo que algunos llamarían una utopía. Pero en Cristo no hay utopías, porque si son exhortadas por Él, es porque se pueden alcanzar, y se pueden alcanzar no en la gloria, sino que somos llamados a alcanzarla el día de hoy. Por lo tanto, quizás solo leer el texto nos va a plantear el desafío y nos podríamos ir a orar. Pero vamos a conversar respecto a algunas partes del texto y ver cómo lo podemos desarrollar en nuestra vida. Entonces, afirmando el corazón con la gracia, hoy hablamos cómo hacerlo frente a la intolerancia. Y escuchemos lo que dice 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fundamental. Esa es la base por la cual Pablo exhorta a los corintios. No hay otro fundamento. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Hasta por ahí, el que no haya entre vosotros divisiones es una exhortación aceptable, pero hablar todo una misma cosa, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me encantaría poder escucharles al hacer preguntas, pero obviamente no puedo. Pero, ¿qué les parece el texto? Esto está en la Biblia. Está en la Biblia, está en una carta escrita por el apóstol Pablo. Es un texto inspirado por Dios. Y es una demanda para nosotros hoy también. Es complejo, como decía, hablar de tolerancia e intolerancia. Cuando hablamos de tolerancia e intolerancia nos referimos a esa capacidad que todos deberíamos tener para saber convivir con personas que no piensan como nosotros y que ven la vida de manera distinta a nosotros, en aspectos que no son fundamentales. Quiero remarcar eso. E igualmente la tolerancia se presenta cuando hay aspectos que son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Que la reacción frente a las diferencias que podamos tener en aspectos fundamentales no debe ser de enojo, ni de frustración, ni de humillación, sino que la Escritura también nos habla del carácter y va a ser parte de la conclusión del sermón de hoy. ¿Cuál es el carácter que ha de matizar esta tolerancia y esta búsqueda de la unidad? Este es un mal que está súper presente en la iglesia. Es un mal que golpea a la iglesia del Señor hoy y que ha golpeado a la iglesia durante todas las edades. Las diferencias que se dan entre nosotros, no solo doctrinales, fueran solo doctrinales, no, hay un montón de diferencias que se dan entre nosotros sobre crianza de los hijos, lo decía hace un rato, pensamiento político, cosas morales, educación. Hay un montón de temas en los cuales cada uno de nosotros somos un mundo aparte y pensamos diferente. Y lamentablemente esas diferencias generan discusiones,
generan divisiones, generan malos entendidos, generan que familias o personas se enemisten entre ellos, que hermanos en Cristo se miren de manera distante o no se respeten por el solo hecho de pensar distinto respecto de algunos temas de la vida. Lo compartí en la introducción, pero quiero volver a decirlo. El tema de la tolerancia hacia el no creyente quizás no es algo que vamos a abordar de manera muy específica el día de hoy, pero está presente él también, cómo piensa el otro, y que muchas veces las personas que no comparten nuestra fe, simplemente tenemos como un rechazo hacia ellos solo porque no comparten nuestra fe o no viven la vida como la vivimos nosotros, sin entender que nosotros éramos igual que ellos respecto a nuestra manera de concebir la vida antes. Por lo tanto, nuestra manera de relacionarnos también tiene que estar matizada por esta tolerancia, por el comprender. Ahora, no me refiero, no nos vamos a referir en este contexto de hablar de la tolerancia e intolerancia, a hacer una invitación a aceptar y promover cualquier cosa, ¿ya? No se trata de eso. Como buscando la unidad o como buscando la paz, como ya, bueno, no digamos nada, no tengamos diferencias, la idea es que estemos todos tranquilos, tú en tu espacio y yo en el mío, no estoy diciendo eso. Claramente nosotros somos llamados a denunciar el pecado, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso no está en discusión. Y hay que confrontarlo con la palabra de Dios. Pero como lo decía también, todo esto matizado por un carácter que la Escritura destaca, y destaca con fuerza: humildad, mansedumbre, amor fraterno, son elementos que están presentes ahí y que en nuestro actuar público la mayoría de las veces no está presente. Insisto, hablar de tolerancia e intolerancia hoy en este sermón no es una invitación a aceptar cualquier cosa. Estamos hablando de que hay una demanda en la Escritura clara que se repite en otros pasajes, ¿ya? Yo no quiero aislar solamente a la situación de Corintios, sino que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo a los romanos y en otras cartas tiene muy presente esta idea del ser de un mismo parecer. Quizás lo habrá oído. Si usted es un buen lector de la Biblia, seguramente en algún momento se va a encontrar y recordará: yo leí esto. Sean de un mismo parecer, tengan una misma mente, estén unidos en el espíritu. Lo particular y lo desafiante del texto de Corintios es que aquí Pablo plantea cosas específicas. Hablar una misma cosa, no hablamos una misma cosa. Estar perfectamente unido en una misma mente, en un mismo parecer. Esta no es una realidad que nosotros vivimos el día de hoy. Y le aseguro que su amigo o la persona más cercana seguramente lo es, porque quizás vive en esta realidad. No, es que pensamos lo mismo, tenemos esta misma tendencia, pensamos lo mismo respecto. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El apóstol Pablo está hablando a los corintios en una situación, está introduciendo la carta, y es el primer problema que él trata, es la primera exhortación que él hace. Los corintios, lo que muestra el texto, que algunos se abanderaban por Apolos, otros por Pablo, otros por Cefas, otros por Cristo, creyendo que alguna de esas posiciones lo hacía mejores o más espirituales, o entendemos también que cada uno de esos maestros, vamos a decirlo así, tiene una forma de enseñar, tiene una doctrina, y junto con la doctrina también viene acompañado de una forma de ver la vida, de un carácter que nos es transmitido, que nos es enseñado. No es que Apolo era de tal forma, yo también soy así. No, es que Pablo hacía las cosas de esta manera, o él nos enseñó que respecto del César teníamos que actuar de esta manera. Pero Cefas nos dijo que respecto del César teníamos... Quiero que entendamos que cuando hablamos de decir yo soy de este otro, no solamente encierra un tema doctrinal, sino que encierra un montón de otras cosas. Y por eso lo hago extensivo, y hoy día necesitamos hablar sobre tolerancia e intolerancia dentro de nuestras comunidades locales. Y lo primero que el texto nos invita a nosotros hoy, y lo primero que yo quiero invitarles, es a que es necesario que nosotros consideremos nuestras diferencias. Es lo primero que tenemos que hacer. No podemos cerrar nuestros ojos y pensar que solo por ser hermanos estamos unidos y que no hay problema entre nosotros, y esconder una realidad que es hoy. En nuestras comunidades locales, en nuestras vidas, aún en nuestras familias, hay diferencias.
y tenemos que reflexionar respecto de nuestras diferencias. Pablo se atrevió a hacer frente inmediatamente. Ustedes, hay divisiones, más adelante en la misma carta, él va a exhortar a que no hayan divisiones entre ellos, que no se estén peleando. Es algo que vamos a leer también en otras cartas, en donde hay una exhortación. De hecho, Pablo dice que uno de los frutos de la carne es las disensiones, las divisiones, las peleas entre nosotros. Entonces, consideremos cuáles son nuestras diferencias. Reflexionemos al respecto. Aceptemos esta realidad. El que seamos cristianos, el que nos abanderemos quizás con una etiqueta de evangélicos, no significa que vamos a pensar igual en todo. Vamos a tener diferencias. Van a existir diferencias entre nosotros. Y esas diferencias, lamentablemente, en cosas que son importantes, nos dividen, nos separan. Quitarnos el saludo, tener un pensamiento que quizás ni siquiera confesamos. De repente nuestras diferencias están súper escondidas. No somos capaces de decirle al hermano que le damos la mano todos los domingos, que no pensamos igual que él. Hoy día tenemos una sociedad que está súper, hiper, ultra recontra conectada, sabemos todo de todos, tenemos redes sociales y nuestras redes sociales sin duda hablan de nosotros, de lo que pensamos, de lo que decimos, de las cosas con las que estamos de acuerdo, nuestros likes, nuestros me gusta, nuestros me encantan, nuestros me enoja, me entristece, todas esas cosas hablan de nosotros aunque no lo queramos. Y aunque algunos traten de bajarle el perfil, ¿sí? Aunque tratemos de bajarle el perfil como no, si no es para tanto, sí, habla de nosotros, muestra dónde está nuestro corazón y las cosas con las cuales estamos de acuerdo. Nos enfrascamos en discusiones con hermanos, con amigos, entendiendo que quizás no es, y más que quizás no es el espacio, hay que hacerlo de la manera correcta, a la cara, conversando y comprendiendo al otro como lo que es. Entonces, tenemos que enfrentar esta realidad. Hay diferencias entre nosotros, no solo doctrinales, no fuera nada que fueran solo doctrinales, para que pudiéramos encontrar, ahí más todavía deberíamos encontrar como centro, que es parte de los puntos del sermón de hoy, poder ir a encontrar y abrazar nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe, para encontrar la unidad. Pero estamos hablando de un montón de situaciones que hoy día nos hacen tener diferencias. Luego de aceptar esta realidad, de tener diferencias, de estar en muchas situaciones enemistados, nosotros tenemos que acudir al llamado que la Escritura nos hace. Y el llamado que la Escritura nos hace aquí en 1 Corintios 1:10 es claro. Nosotros tenemos que esforzarnos por la unidad. Tenemos que ser intencionales respecto de la unidad y tenemos que trabajar por la unidad. Eso es sumamente importante. Decidor para nosotros el día de hoy. Nosotros no podemos ver, al reconocer nuestras diferencias, no hacer algo para buscar la unidad. Usted dirá, pero Francisco, es diverso. En la iglesia hay diversidad, en la iglesia no todos vamos a pensar igual, hay que aprender a convivir con ello. Pero aquí el texto me está diciendo otra cosa. Aquí el texto me está diciendo que nosotros tenemos que buscar hablar una misma cosa, tenemos que tener una misma mente y tenemos que ser de un mismo parecer. Entonces creo que a nosotros nos falta un análisis un poco más profundo, porque es fácil zanjar la discusión aceptando la diversidad, la cual va a estar presente siempre. Y no estoy diciendo con esto que, entonces se acabó la diversidad, ahora tenemos que estar todos alineados y todo en una filita. Entendamos a lo que va el apóstol Pablo. Entendamos en qué cosas tenemos que nosotros estar alineados y en otras podemos pensar distinto y hay una inmensa diversidad dentro de la iglesia. Pero esa diversidad, quiero ser claro en esto, esa diversidad debe ser dirigida, esa diversidad debe ser matizada, debe ser controlada por la unidad. No puede existir solo diversidad. No puede haber solo, no, es que yo pienso así, no importa el respeto, el amor es lo que prima. Aquí hay una demanda y yo no puedo pasarla por alto y ustedes no pueden pasarla por alto. Y quizás al pasarla por alto, por eso que no hemos sabido lidiar con la intolerancia dentro de nuestras comunidades locales y dentro de nuestros propios corazones. Yo no sé cuántos de ustedes se reconocen intolerantes. Yo puedo levantar mi mano, en un montón de temas soy intolerante, pero tolerante conmigo mismo.
Cada uno de nosotros sabe y conoce. Yo no sé si al reconocer estas diferencias, porque yo imagino a los corintios enfrentándose a esta exhortación. El apóstol Pablo claramente en la segunda carta y lo que vamos entendiendo en la primera carta muestra que a los corintios esta carta quizás les pudo haber molestado muchas de las exhortaciones que él les hizo. Yo no sé qué otros problemas habían. Imagínense escuchando quizás yo, no, ¿cómo? Yo nunca, yo no he dicho que soy de Apolo, que soy de acá. Es una confrontación. Quizá ellos no aceptaban que eso los estaba dividiendo, no eran capaces de observar, de darse cuenta que ciertos temas dentro de sus corazones y que estaban ya instaurados en la comunidad local, estaban generando una división y ellos se habían acostumbrado a vivir divididos, separados. ¿Cómo nos hemos acostumbrado nosotros hoy, hermanos, en nuestras casas, en nuestras iglesias, a vivir? ¿Simplemente a vivir divididos? ¿A vivir separados? Sabiendo que estamos abismantemente separados respecto de algunos pensamientos sobre la vida, sobre la moral, sobre la justicia social, sobre la política, incluso en temas doctrinales que son fundamentales. Si reflexionamos en torno a las diferencias, aceptamos que esto es una realidad, la Escritura manda a que nosotros le hagamos frente, a que nosotros seamos intencionales en decir, tenemos que buscar la unidad. Yo tengo que poder arreglar las diferencias que tengo con mi hermano, tengo que poder conversarlas, yo tengo que ser intencional en esto porque la Escritura me está diciendo que yo debo ser de una misma mente, debo ser de un mismo corazón, debo hablar lo mismo con mi hermano, debemos apuntar a la misma meta. Pero yo debo comprometerme en esto para poder abrazar el último paso. Yo estoy hablando a personas que aman al Señor. Y quizás pido perdón si yo estoy haciendo un análisis de algo que usted puede que no considere, puede que usted diga, no, esto no es así. Yo estoy haciendo un análisis de lo que observo, de lo que escucho. Estoy haciendo un análisis de una realidad que está presente. Y nosotros nos hemos planteado esta serie de sermones justamente para ver cómo hacemos frente a las grandes problemáticas que han aflorado, sobre todo en este tiempo de encierro, en este tiempo en que la pandemia ha hecho aflorar nuestro miedo, inseguridad e incertidumbres, aún más también el tema de la tolerancia. ¿Cómo le hacemos frente? ¿Qué es lo que nos dice el Señor respecto de estas divisiones que están en nuestro corazón, de este tenerle mal a alguien? ¿Cómo voy a tenerle mal a un hermano? ¿Cómo? Porque es que no, es que él piensa así, es que él piensa así, es que hizo esto y hizo esto otro. Tenemos que definir. Porque si mi decisión fue quedarme con ese sentimiento, con ese afecto de rechazo hacia ella o hacia él, yo estoy mal. Aunque tenga toda la razón para estar en enemistad con él o con ella, aunque tengo toda la razón porque no, es que mi hermano no puede apoyar cierto régimen político, ¿cómo se hizo esto otro? Aunque tuviera la razón, si mi decisión fue quedarme en esa posición, ser intolerante, no ser capaz de dialogar, no ser capaz de perdonar, no ser capaz de poder de una otra manera aunar pensamientos y entender que ambos, porque este es lo tercero y es lo más importante, que ambos tenemos que abrazar la fe y que tenemos un juez en medio de nosotros y que tenemos un juez en común. El texto nos va dirigiéndose ya hacia abrazar nuestra fe. Reconocemos que hay diferencias, aceptamos esas diferencias, nos cerramos los ojos. Sí, hay diferencias, y estas diferencias nos han dividido, han hecho que no podamos funcionar como comunidad local, han hecho que no podamos ponernos de acuerdo, han hecho que de una u otra manera yo me quede callado. A veces pensamos distinto a cómo el pastor está haciendo las cosas, o se le pasó algo por alto, o simplemente el pastor no ha hecho algo que yo creo que debería hacerlo, y me quedo con eso en el corazón. Guardo silencio, lo guardo y lo saco cuando ya no hay más, cuando ya mi corazón se rindió y no quiero más y me voy. Entonces son cosas que están ahí cuando la Escritura nos manda a nosotros a buscar la unidad. Si yo soy parte, por eso insisto en esto, estoy hablando a comunidades locales. Si yo soy parte de una comunidad local, si yo soy parte de mi familia, soy parte del cuerpo de Cristo y Dios me ha puesto en un lugar para trabajar, para servir, para alimentarme,
yo debo procurar, y no solamente hablo de la labor pastoral, hablo de la comunidad completa, debemos procurar la unidad, debemos procurar el ser de una sola mente, procurar el hablar una misma cosa, procurar, como dice el apóstol Pedro, ser de un mismo parecer, frente a aquellas cosas que son fundamentales, porque lo fundamental es lo que dirige, es lo que direcciona lo que no es esencial, ¿sí? Eso es muy importante. Hay una frase muy famosa que uno dice: en lo fundamental, unidad; en lo no esencial, tolerancia, pero en todo, amor, ¿sí? No la dije de forma textual, estoy parafraseándola, pero entendamos que la unidad es lo que le da, es lo que dirige la diversidad. La unidad es lo que dirige las diferencias, la unidad es lo que va de una otra manera matizando. Cuando yo digo abrazar la fe, me refiero a hacernos esa pregunta, entonces, ¿en qué debemos estar unidos? Porque reconocemos el imposible de realmente pensar igual en todo. Se hace muy difícil. Nuestras experiencias nos construyen. No vamos a tener la misma visión incluso respecto de hechos históricos de nuestro país y del mundo, por cómo estos hechos nos han afectado a cada uno de nosotros. Pero sí podemos reaccionar y relacionarnos con cómo Dios nos ha enseñado a hacerlo, como la Escritura demanda que nosotros lo podamos hacer. En vez de buscar, y esto es súper importante, en vez de buscar estar de acuerdo en aquellas cosas que nos dividen, nosotros tenemos que abrazar aquellas cosas que nos unen. Por medio de la unidad, las divisiones se van a terminar. La búsqueda de la unidad en la fe, considerando la sana doctrina y los santos principios que emanan de ella, es la acción que concluye la dinámica de Dios contra la intolerancia. Hemos perdido mucho tiempo tratando de ponernos de acuerdo en las cosas que nos dividen. Quiero aclarar esto. Hemos preferido discutir de política, discutir de justicia social, discutir de temas que son secundarios, incluso en temas doctrinales que son secundarios, en vez de poner el ojo y reflexionar juntos y discutir también sobre las cosas fundamentales que deberían unirnos. Porque si nosotros, ¿cuál es la promesa de la Escritura? Si nosotros llegamos a ser de una misma mente, de un mismo parecer y hablar una misma cosa en aquellas cosas que son fundamentales, en aquellas cosas que son lo que la Escritura está demandando de nosotros hoy como pueblo de Dios, como iglesias locales, como hijos del Señor, y somos capaces aún de rendir nuestra gran adhesión a cierto pensamiento político, ideológico, filosófico, movimiento cultural, lo que sea que hoy día esté de moda, lo que sea que nos haga mover nuestro corazón, un feminismo, un tipo de política de izquierda o de derecha o de centro, un pensamiento respecto de estos nuevos movimientos morales que están tratando de inculcarse dentro de nuestra sociedad, ser open mind respecto de la sexualidad o ser súper intolerante al respecto, al punto de cerrar la puerta a cualquier persona. Si nosotros somos capaces de renunciar a nuestros ídolos, porque tenemos que aceptar que son ídolos que están en el corazón, que no terminamos defendiendo a Cristo cuando defendemos un movimiento. Estamos defendiendo lo que nuestro corazón nos está diciendo. Si somos capaces de renunciar a ellos para aunar el pensamiento y para encontrar unidad en Cristo y para decir, yo no me voy a rendir a lo que mi hermano me está diciendo, no me voy a rendir a lo que Francisco me está diciendo, sino que yo me estoy rindiendo a Cristo, porque Él también se está rindiendo a Él. Usted dirá, sí, pero es que hay muchas interpretaciones. Hermano, hay cosas que son claras en la Escritura, que no merecen mayor interpretación, no es que el exégesis de esto dice, hermano, hay cosas que son súper claras y que definen el carácter y la acción de la iglesia y la vida del cristiano. Y en esas cosas nosotros tenemos que siempre, sí o sí, estar de acuerdo. Y en esas cosas tenemos que buscar unidad para que esas cosas sean las que definan la diversidad. La unidad va a definir la diversidad y la unidad va a permitir que exista tolerancia, porque debe existir la tolerancia entre nosotros.
Y la unidad va a permitir que a través de esa tolerancia haya una diversidad en ciertos temas que hoy día dentro de la iglesia han generado divisiones entre nosotros, peleas, malos tratos, o simplemente, quizás ni siquiera hay peleas, divisiones, ni nada, simplemente no preocuparnos los unos de los otros, simplemente pasarnos por alto y no cumplir así lo que el Señor ha demandado de cada una de nuestras vidas. Qué importante es que nosotros podamos abrazar la fe. Qué importante es que nosotros podamos considerar esta unidad. Que nosotros podamos observar esta demanda que está en la Escritura y la hagamos nuestra. Este es un tremendo desafío para nosotros hoy, queridos hermanos. Es un tremendo desafío porque si yo, Francisco, quiero hacer, digamos, un análisis breve de lo que es lo que hoy día tenemos. No podemos salir a la calle, no nos podemos reunir, ¿cierto? Pero tenemos redes sociales, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos páginas de internet, comentamos, nos reímos, nos enojamos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy promoviendo? Estoy promoviendo la unidad, estoy siendo tolerante, estoy siendo dialogante, estoy participando de las instancias que mi comunidad local me está dando para poder presentar y conversar con mi hermano y estar de acuerdo en vez de hacerme un prejuicio de alguien o de algo. Tenemos que tomar hoy día, agarrar el guante, reconocer esta realidad en medio de nuestras comunidades de fe. No es solamente que estemos divididos con el mundo, no es solamente que digamos, no, es que la iglesia, el mundo, ahí tenemos un montón de diferencias. No, en medio de nuestras comunidades tenemos muchas diferencias, en medio de nuestras iglesias locales hay divisiones, divisiones ocultas, divisiones abiertas, o se pueden generar divisiones. ¿Cómo reaccionamos frente al otro que piensa distinto a mí? De repente me doy cuenta que un hermano está más cargado para una corriente política que es distinta a la que a mí me gusta, y cuando lo escucho, ¿cómo reacciono? Pero hermano, ¿cómo puede pensar usted así si esto? ¿Soy tolerante? Respecto de la crianza de los hijos, respecto de la educación y respecto a un montón de temas que están ahí presentes. Yo les hago o nos hacemos la invitación hoy a aceptar esta realidad y a hacerle frente. Sí, a hacerle frente. A eso nos llama la Escritura hoy. Nos pone un tremendo desafío. Y es más, el desafío que nos pone la palabra del Señor no es a que usted y yo huyamos. El desafío que nos pone la palabra del Señor, y me van a perdonar si me extiendo quizás algunos minutos más. Hay dos cositas que necesito decir antes de terminar el sermón de hoy. Pablo no le dijo a los corintios, ¿saben qué? Divídanse los de Apolos, los de Pablo, los de Cristo y los de Cefa, y así no van a pelear. No, Pablo los llamó a esforzarse. Pablo los llamó a través de la gracia, a hacer un esfuerzo. Y digo a través de la gracia porque la clave es el carácter. El apóstol Pablo le dice a los romanos, tened el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes, con humildad. No sean sabios en su propia opinión. Fíjense que es una exhortación que está constantemente presente. ¿Tiene que ver con la tolerancia lo que estoy diciendo? Por supuesto. Si yo me planteo frente al otro, siempre con la idea de que soy yo el que tiene la razón y que mi pensamiento y que mi forma de ver las cosas es la correcta y no la tuya, es que yo tengo los mejores argumentos, pero ¿has escuchado los argumentos del otro? Quizás los argumentos del otro están equivocados y tú lo puedes ayudar. O tú, hay cosas que tú tienes que están equivocadas y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque has sido sabio en tu propia opinión, y has sido altivo. No, es que yo estoy claro con esto. Tenemos que nosotros esforzarnos de manera consciente. Si el llamado fuera a buscar un lugar en donde todos pensáramos igual, no, es que aquí no piensan como pienso yo, me voy. Estoy acá, me doy cuenta que no hacen las cosas como a mí me gustan, me voy, busco un lugar. Vamos a estar así toda la vida, toda la vida. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto. Y ese esfuerzo conjunto se logra solamente considerando el texto que hemos leído hoy, aceptando que en todas las comunidades
de fe locales, iglesias locales. Y en la iglesia universal del Señor, visible e invisible, hay diferencias. Van a existir siempre, siempre. Aceptando esas diferencias y esa diversidad, nosotros tenemos que decir, ok, hay diferencias, hay diversidad, hay distintas formas de pensar sobre un montón de temas que son importantes y otros que son secundarios. Tenemos que esforzarnos por la unidad. No, pero es que lo que está de moda es la diversidad. Lo que está de moda es dejar que cada uno siga su camino. Bueno, la palabra del Señor no sigue la moda. La palabra del Señor permanece para siempre y nos exhorta a algo. Y si la moda fuera, si siguiéramos la moda, entonces, claro, no hablemos de estos temas. Pero aquí hay una demanda y hay un tema claro planteado. Y nosotros tenemos que poder hacerle frente. Y el Señor nos llama a eso el día de hoy. Hacerle frente. Aceptar esta realidad. Y trabajar juntos por una misma mente, por tener un mismo parecer, por hablar lo mismo. Es imposible, ¿cierto? Parece imposible. Usted le plantea esto a alguna persona que no conoce a Cristo, más imposible le va a parecer. Pero si Pablo lo plantea es porque es posible y no es una utopía. Y es porque a través de la gracia usted y yo, la iglesia del Señor, puede lograr ser una. Puede lograr tener una misma mente, un mismo parecer, hablar lo mismo en esas cosas fundamentales para que pueda subsistir y podamos sobrevivir en esta diversidad que está presente en la iglesia. Y tener diferencias, pero diferencias con las cuales podamos lidiar, diferencias con las cuales puedan dialogar uno con la otra. Y no estar en división. Y no pensar que la única solución es juntarse con los que piensan como yo y hacer algo, porque no es lo que el texto dice. Claramente no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es un desafío por medio de la gracia. Y cómo los cristianos podemos afirmar realmente en nuestros corazones. Si hoy nos ha servido este sermón para darnos cuenta de que somos intolerantes y que no hemos dejado nuestros presupuestos a un lado o hemos sido sabios en nuestra propia opinión y no somos capaces de escuchar al otro, gloria a Dios, que el Señor me perdone a mí, perdone a todos los que hemos aceptado esta realidad y nos ayude a trabajar por esto. Si el sermón de hoy nos ha hecho darnos cuenta que somos súper tolerantes, open mind, y que finalmente no me importa si el otro piensa distinto a mí, yo igual, bueno, abrazo y todo de manera hipócrita, porque en el fondo hasta el hipócrita se molesta y en el fondo hasta el open mind le molesta que el otro piense distinto a él, entonces aceptémoslo y hagamos algo. Si usted está trabajando por la unidad, como este texto lo dice, si usted está buscando el diálogo, está en oración, reconociendo esta realidad dentro de su iglesia, dentro de su familia, dentro del lugar donde está, siga haciéndolo, siga compartiendo, ayudémonos. Esto es importante hoy, sin duda es muy importante. Que la gracia, queridos hermanos, afirme nuestros corazones frente a este monstruo de la intolerancia que está tan presente en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Dentro de nuestras iglesias también, sí, claro que sí. Pero Dios, a través de su llamado, a través de la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, y a través de esta conversación honesta que estamos teniendo, nos ayuda hoy a decir, Señor, yo debo hacer algo. Debo dejar mi corazón intolerante a un lado. Si usted dice, no, pero es que mi intolerancia proviene de mi celo por Dios, es que yo tengo celo por Dios, y como tengo celo por Dios, por eso no soporto esto, no soporto esto otro. Hermano, ya, está bien, está súper bien. Está súper bien que haya celo por Dios. Amén. Aquí, insisto, no estamos abriendo paso al pecado o a dejar que nuestro corazón navegue libre no, está bien que haya celo. Pero entendamos que también hay un orden, que hay, perdón que ocupe mucho esta palabra, hay un matiz que está presente en la Escritura. No es solo blanco y negro, hay más colores. Entonces, en ese celo por Dios, por quizá una falsa doctrina, por situaciones que están presentes ahí, o de acuerdo a lo que usted piensa que no es que este pensamiento político no glorifica a Dios, o esta forma de criar a los hijos no es lo que yo creo que la Escritura nos ha enseñado, o esta forma de educarlos, o esta forma de administrar el dinero, o esta forma de hacer iglesia. Yo creo que no glorifica a Dios y por eso estoy molesto, estoy celoso y voy a pelear. Observemos que entonces el llamado no es ese, el llamado es a dialogar, a reflexionar,
a buscar la unidad, a reconocer que en algún punto al menos con un hermano que ama verdaderamente a Dios, usted con sus presupuestos y el otro con sus presupuestos van a encontrar algo que los va a unir. Y en eso que los une, desde eso que nos une, tenemos que dialogar para aprender a ser tolerantes y construir juntos lo que el Señor nos ha llamado a construir y que el reino de Dios se pueda extender y se extienda. Lo va a hacer, el Señor lo va a hacer igual, pero estamos siendo llamados a ser parte de ello, queridos hermanos. Sin duda que este es un tema que no se agota, sin duda que podríamos quizás seguir hablando bastantes minutos u horas más al respecto, pero quería plantear esto y dejarnos a todos con este desafío que el apóstol Pablo nos hace en 1 Corintios 1:10. Le animo a examinar su Biblia y a ver que esto no es un llamado aislado, que tampoco tenía que ver solo con el problema de Apolo, Cefas, Cristo y Pablo, no. Aquí hay un problema particular que se da en la iglesia de Corintios, pero que nos ayuda a observar un problema que es general y una exhortación que está presente en otros lugares de la Biblia. Ser de una misma mente, ser de un mismo corazón, ser de un mismo pensamiento. Recuerde, abrace la fe. Jesús es el juez. Él es el que pone el parámetro. Él es la meta. No es rendirse al otro, es rendirse a Cristo. Ambos rendidos a Cristo. Entonces, si usted o yo tenemos que cambiar algo en nuestra forma de pensar para poder lograr la unidad, va a ser por Cristo. No por un hombre, por Jesús, por el amor que Él ha puesto en nuestro corazón a través de su gracia. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo, queridos hermanos. Vamos a orar y a pedirle a Él que bendiga su palabra y que ésta pueda cumplir el propósito por el cual ha sido entregada. Oramos. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de estar juntos y compartir, Señor, tu palabra. Señor, tú nos desafías, tú nos haces ir a ella, nos expones a nosotros, pero también le expones a ella tu palabra para que obre en nuestra vida. Señor, soy el primero en recibir, Dios mío, la exhortación. Quizás a veces uno se siente tranquilo porque es amistoso, porque sí, no importa, tú con esto, yo con esto otro, pero tú nos llamas en tu palabra a considerar cuando hay divisiones, cuando hay diferencias, cuando la diversidad no está siendo dirigida por la unidad que debería existir entre nosotros, entonces algo está mal. Señor, y cuando quizás nosotros, orgullosos de nuestro propio pensamiento, obtuso en nuestra manera de pensar, autoconvencidos, no somos capaces de dialogar, no somos capaces de escuchar al otro y mantener esa actitud intolerante, también, Dios mío, tú nos hablas. Enséñanos, lo necesitamos hoy más que nunca en nuestra iglesia. En Chile, sí, Señor, no vamos a ser ciegos en no reconocer esta realidad. Somos intolerantes cuando nos burlamos, somos poco tolerantes cuando no consideramos que pueden haber hermanos que piensan distinto a nosotros y tendrán sus razones y nosotros publicamos, nos reímos, nos burlamos. No estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí. Por eso, Señor, ayúdanos a todos nosotros, porque la palabra es clara, la demanda, la exhortación es clara y tenemos que trabajar por ello. No es fácil, parece imposible. Hacemos este discurso de manera pública, bueno, estamos haciéndolo así, Señor, a través de esta red social. Y cualquier persona que no te conoce va a decir, esto es tan loco, esto es imposible, yo no puedo pensar igual que el otro, siempre vamos a pensar distinto. Sin duda que hay cosas que no son fundamentales, en las cuales vamos a tener muchas diferencias. Pero que la unidad, que lo fundamental sea lo que dirija, lo que gobierne sobre la diversidad. Señor, te rogamos esto. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.